En este video quiero ejemplificar de manera rápida la forma en que cualquier persona o usuario puede utilizar QlikView para crear una aplicación desde un archivo de Excel. En este caso, bueno, el ejemplo será básico. La idea es enfocarnos un poco en el aspecto o en el escenario de aquellas personas o usuarios de negocio que normalmente visualizan y analizan información proveniente de sistemas ERP o de sistemas de reportadores de alguna otra naturaleza, pero que esos reportes en ocasiones tienden a ser muy estáticos. Entonces el usuario se ve forzado a exportar la información a Excel, y entonces el usuario en Excel tiene la facilidad, la capacidad y bueno, el conocimiento de manipular la información y darle la forma, la estructura que él requiere para analizar los datos o bueno, ya crear una presentación o algún otro tipo de proceso. Ahora bien, para este ejemplo yo voy a utilizar un archivo de datos con información dummy o de prueba que yo creé. Entonces voy a abrir el archivo para que vean su contenido. Entonces estos registros que bueno yo creé intentan simular información de ventas de una papelería. Entonces trae datos como la fecha del registro, la sucursal, el empleado, el producto que se vendió, las unidades vendidas, el costo unitario y el costo total. En realidad no son muchos registros, son algunos pocos, pero bueno, es justamente para simular el escenario en el que se encuentran los usuarios de negocio cuando exportan información proveniente de reportes que encuentran en un sistema de reporteo, algún tipo de RP y demás, ¿no? Muy bien, una vez que contamos con los datos, vamos a ir a QlikView para bueno, comenzar a crear la aplicación. Normalmente, cuando creamos un nuevo documento QlikView, lo cual podemos hacer a partir del icono de la hoja en blanco que está por acá, o desde archivo, desde el menú archivo nuevo. Normalmente cuando creamos un documento nuevo, se lanza un asistente que está orientado a ayudar a los usuarios de negocio a importar información desde Excel. En este momento no vamos a utilizar ese asistente, además de que yo lo tengo deshabilitado, porque quiero mostrarles la forma más común de importar información desde QlikView. Ahora, para cargar información o datos a un documento QlikView, tenemos que hacerlo desde la sección del script. El script es la sección de un documento QlikView en el que se colocan las sentencias de carga de información. Ahora, para ir al script, podemos seleccionar el icono con la hoja y el lápiz, o también desde el menú archivo, editar script, que por cierto también tiene un atajo que es control E. Una vez en el script, vamos a ver unas primeras líneas que son definiciones de variables de contexto. Estas variables se crean a partir de configuraciones de nuestro sistema operativo. Para cargar nuestro archivo de Excel, vamos a hacer clic en el botón que está en la parte inferior, que es Table Files, o en español debe decir algo como ficheros planos. Damos clic, buscamos nuestro archivo, en este caso yo lo tengo en el escritorio, y QlikView me va a lanzar una nueva ventana de diálogo en la que me muestra una previsualización de los datos. Entonces, cuando carguemos información desde Excel, lo importante es, en primer lugar, verificar que QlikView esté detectando nuestro archivo como el tipo correcto, en este caso es un XLS, y después, algo importante es que para QlikView, en el caso de que un archivo de Excel tenga múltiples hojas, para QlikView cada hoja es una tabla independiente. Entonces tendríamos que buscar aquí la hoja correcta o de la que queremos cargar información. En este caso, bueno, yo nada más tengo una, la selecciono. Y por otro lado, nos podemos dar cuenta que las etiquetas o los nombres de las columnas de mi archivo pues no están siendo cargadas correctamente. QlikView me está mostrando algo así como la columna 1, la columna 2, la columna 3 y los nombres de las columnas como un registro en sí. Para evitar esto, decirle, ok, yo quiero que cargue la primera fila de registros como si fueran las columnas. Vamos a esta parte que dice etiquetas y seleccionamos etiquetas incluidas. Una vez hecho esto, bueno, ya veo que mi archivo está
bien identificado y voy a dar clic en Finish o finalizar. A continuación aparecerán estas sentencias que justamente le indican a ClickView qué campos tiene que cargar y bueno, de qué archivo. Entonces, una vez que tenemos esta sentencia de carga, vamos a recargar la aplicación para que ClickView cargue la información. Damos clic en este icono de recarga, pero antes, ClickView me está diciendo, tienes que guardar el archivo para que yo lo pueda ejecutar. Entonces yo lo voy a guardar en el escritorio, le voy a poner mi primer ClickView. Se van a ejecutar y una vez que se termine de ejecutar el script, va a aparecer este cuadro de diálogo que nos muestra los campos que se cargaron o que actualmente están cargados en el documento ClickView. Entonces, para mostrarlos en la parte de diseño, que es este lienzo que está en la parte de atrás, podemos simplemente hacer doble clic sobre los campos que queramos añadir o podemos simplemente hacer clic en el botón de Add All. Damos clic en aceptar y por cada campo se va a crear un objeto denominado cuadro de lista o listbox. Un listbox justamente nos permite mostrar todos los valores diferentes de un campo y además sirven como filtros. Igual, dependiendo de si ya están un poco familiarizados con ClickView o no, la manera básica en que ClickView interactúa o permite a los usuarios interactuar con los datos es a partir de la selección de valores. Entonces, por ejemplo, si yo selecciono una sucursal, ClickView automáticamente va a filtrar la información relacionada a esa sucursal y lo que está en color blanco en los demás filtros indica que mi selección está relacionada con esos valores, mientras que los valores que están coloreados en gris son ajenos o no están relacionados con mis selecciones. En este caso, por ejemplo, que yo seleccioné la sucursal central, quiere decir que algunos empleados como Andrés sí han vendido en la sucursal central. Sin embargo, por ejemplo, Horacio quizá no trabaje allí y por lo mismo no está relacionado con ese filtro. Entonces, una vez que ya creamos algunos filtros, podemos comenzar a crear algunos gráficos. En este caso, yo me voy a deshacer de algunos filtros porque estos filtros de costo y de costo unitario realmente no me son muy útiles. Entonces, puedo hacer clic sobre ellos y con el botón suprimir, borrarlos. Voy a mover estos para acá. Y entonces, para crear un gráfico, podemos utilizar en la barra de diseño el botón de crear gráfico, o si no, podemos hacer clic derecho en algún espacio libre de la hoja y seleccionar la opción del menú nuevo objeto y también seleccionamos la opción gráfico. Se va a abrir el asistente de creación de gráficos y en este caso yo quiero crear un gráfico que se va a denominar comportamiento de ventas y va a ser una gráfica de barras. Entonces lo selecciono, doy clic en siguiente y llegamos a la sección de dimensiones. Las dimensiones son los puntos de vista sobre los cuales queremos analizar la información. Por ejemplo, si yo quiero ver las ventas, un punto de vista es el tiempo. Entonces en este caso yo podría querer ponerlo por fecha para ver cómo se han comportado las ventas. Doy clic en siguiente y voy a poner mi expresión o métrica, que en este caso quiero que sea la suma de unidades, que es el campo que trae las cantidades de unidades vendidas. Entonces doy clic en OK y doy clic en finalizar y va a aparecer este gráfico que es mi gráfica de barras con la suma de unidades por fecha. Sin embargo, esto quizá no sea muy intuitivo y por fecha realmente es un análisis un poco difícil. Entonces quizá yo lo quiera ver por meses o por años. Para hacer esto, dado que mi tabla original no trae ese dato de qué mes o qué año, salvo únicamente la fecha, puedo regresar al script,
a partir del botón de editar script, o bueno, como les decía, con control E. Una vez el script, bueno, puedo utilizar algunas de las funciones que QlikView trae por defecto para calcular el mes y el año. Entonces, coloco el cursor inmediatamente después de la coma que sigue el campo de fecha, doy un enter y bueno, algunos espacios, y voy a teclear la función month. Se dan cuenta, QlikView automáticamente va a colocar el tooltip para que ustedes identifiquen, si no se saben como el nombre de la función, cuál es la función que ustedes quieren utilizar. Bueno, abro paréntesis y voy a colocar el campo fecha como parámetro. Inmediatamente después voy a colocar la palabra clave as y le voy a teclear mes. Este nuevo registro o esta nueva sentencia que acabo de agregar, lo único que le dice a QlikView es ok, interpreta a partir del valor que viene en el campo fecha qué mes pertenece a ese registro y colócalo en una nueva columna que se va a llamar mes. Voy a hacer lo mismo pero para calcular el año y le voy a poner año. Ok, una vez que haya terminado esto, recargo mi archivo y ahora debo tener dos nuevos campos, uno que se llama año y otro que se llama mes. Los voy a agregar y aquí me aparecen año y mes. Entonces ahora voy a modificar la gráfica de barras para poner las nuevas dimensiones de mes y año. Para hacer esto doy clic derecho sobre la barra de título del objeto, en este caso la gráfica de barras, y selecciono las propiedades. Ya en el cuadro de propiedades me voy a la pestaña de dimensiones y bueno, sustituyo el campo de fecha, ya sea dando doble clic sobre él o aplicando el botón de remove, y añado las dimensiones de mes y año. Esto me va a permitir, bueno, tener una gráfica de barras más corta horizontalmente y que además me va a ayudar a comparar la información de 2010 contra 2011. Pero ¿qué pasa si además quiero una tabla que me muestre detalle? Entonces, por ejemplo, puedo irme otra vez a la barra de diseño, selecciono el botón de crear gráfico y en este caso, en lugar de una gráfica de barras, voy a seleccionar una tabla pivote. En este caso, mis dimensiones van a ser sucursal, empleado y producto. Y quiero ver dos métricas para esta tabla. Quiero ver una vez más la suma de unidades vendidas, que es un sum de unidades. Y para agregar una nueva expresión, doy clic en este botón de Add. Se me abre de nueva vez el cuadro de diálogo de expresiones. Y voy a poner la suma del costo. En este caso, mi campo de costos, si no recuerdo cómo se llama, por ejemplo, puedo ir a la parte inferior y aquí tengo algunos cuadros de selecciones. Donde tengo, por ejemplo, si quiero utilizar alguna expresión de agregación como sumas, contar y demás, aquí puedo ver qué expresiones de agregación QlikView puede realizar. También puedo ver qué tablas tengo cargadas. En este caso pues solo tengo una tabla que es la de ventas. Y aquí puedo ver qué campos corresponden a esa tabla. Entonces aquí puedo recordar el nombre del campo. En este caso costo total. Entonces por ejemplo, si yo no sé cómo crear una expresión, puedo aquí seleccionar la suma del campo costo total. Doy clic en paste y QlikView lo va a crear por mí. Una vez definida mi expresión, doy clic en OK. Y bueno, ya tengo mis dos expresiones y mis dos dimensiones definidas. Doy clic en finalizar. Y ya tengo una tabla. En este caso la tabla pivote se va a colapsar de manera predeterminada. Pero si quiero desplegar todos los valores, simplemente puedo hacer clic sobre los
iconos de más, o si quiero desplegar todos los de una dimensión, puedo hacer clic sobre la sección del nombre de la dimensión, clic derecho y selecciono expandir todos. Entonces, por ejemplo, ya tengo una gráfica de barras que me permite comparar información de este año contra el año pasado. Y bueno, tengo una tabla de detalle que además me permite ya ver el detalle específico por cada sucursal, empleado y producto respecto a las unidades vendidas y al costo correspondiente a las mismas. Sin embargo, bueno, si se dan cuenta, aquí tengo la expresión definida con la fórmula y esto pues no es muy útil para el usuario. Entonces yo podría modificar esos nombres yendo a las propiedades del objeto. Entonces selecciono las propiedades y en la pestaña de expresiones selecciono qué métrica quiero modificar. En este caso es sum de unidades. Le voy a colocar el título unidades vendidas. Y al sum de costo total le voy a colocar el título costo total. De esta manera podemos modificar los títulos para que no aparezca la fórmula que calcula la métrica. Esto mismo lo voy a hacer en la gráfica de barras debido a que tengo ese mismo problema. Se dan cuenta cuando sombreamos alguna de las barras, el tooltip también muestra ese mismo texto. Entonces voy a ir a las propiedades de la gráfica de barras, en la pestaña de expresiones, y voy a nombrar esta expresión también como unidades vendidas. Ahora bien, para terminar mi aplicación voy a crear un tercer gráfico que me muestre la participación de ventas de cada uno de los productos respecto al total. Entonces hago clic derecho, selecciono un nuevo objeto y selecciono una gráfica. En este caso voy a seleccionar una gráfica de tipo pie y voy a tener como dimensión el producto. Mi expresión pues va a ser la suma de unidades y la voy a nombrar como porcentaje relativo. Entonces ahora tengo una gráfica de pie que me muestra relativamente o porcentualmente cuál es la participación de cada producto. Sin embargo, bueno, no puedo ver los números como tal. Entonces puedo regresar a las propiedades e irme a la pestaña de presentación y habilitar la opción mostrar números en leyenda, con lo cual los números para cada producto ya van a aparecer justamente al lado de la leyenda. Ahora bien, en este momento me aparecen los números tal cual de unidades vendidas y yo quiero ver la participación o el porcentaje de participación. Entonces para hacer esto me regreso a la pestaña de expresiones y habilito la opción relativo. Muy bien, entonces de esta manera ya cuento con una aplicación que me permite filtrar por cualquiera de mis campos la información y que además, bueno, me proporciona 3 objetos con los cuales yo puedo analizar la información. Como ven, es muy sencillo generar una aplicación ClickView a partir de un archivo o una fuente de datos como Excel. En general, bueno, crear archivos de esta índole es bastante rápido. Como vimos, simplemente requiere la carga de un archivo de Excel desde el script y posteriormente la creación de algunos filtros y objetos de análisis. Espero que este video haya sido de su agrado y bueno, próximamente estaremos liberando más videos. Saludos.